El ADN es la molécula que contiene toda la información sobre el funcionamiento de cada célula. De tal manera que a partir del ADN se sintetizan otras moléculas grandes como el ARN o las proteínas. Pero ¿cómo se realiza ese proceso? Es lo que vamos a explicar ahora. Se realiza generalmente en dos fases. La primera fase se llama transcripción. En esta fase de la transcripción, el ADN, la información que tiene el ADN, pasa a ARN. Este es un cambio relativamente sencillo, ya que no variamos mucho nada más que los nucleótidos. Simplemente, donde hay ADN, vamos a transcribir en forma de nucleótidos de ARN, que la diferencia principal es la pentosa que contienen. Recordad que los de ARN tienen ribosa y los de ADN tienen desoxirribosa. Con cambio de algunas bases nitrogenadas, porque el ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. Entonces, simplemente tened en cuenta esos cambios y por lo demás es relativamente sencillo. Esta transcripción inicial es para formar todos los tipos de ARN. Recordad que también había ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN transferente, cada uno con una determinada acción. Eso es principalmente. Hay otro tipo de ARN, pero los principales son esos tres. Entonces vamos a ver primero el proceso de transcripción. ¿Cómo es esta transcripción? Es decir, pasar del lenguaje ADN a ARN. El proceso de transcripción y traducción, pues imaginaos que lo que estamos trabajando es intentar hacer una receta de cocina del siglo XV, donde está esta receta escrita en un libro que está en la Biblioteca Nacional. Es un libro muy valioso y no me van a dejar sacar el libro. El ADN está en el núcleo. Al estar en el núcleo de las células, no puede salir, porque es una molécula muy valiosa. Contiene toda la información de la célula, de su funcionamiento. Si el ADN saliese al exterior y fuese atacado por enzimas que existen en el citoplasma, el ADN dejaría de existir y esa célula dejaría de funcionar. Entonces, este es nuestro libro de cocina, el ADN. Yo no puedo sacarlo porque lo puedo destruir, se puede estropear y perderíamos un tesoro muy valioso. Entonces, lo que tengo que hacer es una copia de ese libro. Hoy en día tenemos una serie de procedimientos como escáner, fotocopias, etcétera, que nos permiten mantener el original tal y como está y poder sacar la información en otro formato, en formato fotocopia, en formato fotografía, en formato página escaneada, etcétera. Pues eso es lo que ocurre, que en realidad el ADN se transforma en otra información que es el ARN, es otro formato. Habéis trabajado seguramente con documentos y podéis saber que un propio documento pues a lo mejor está en formato Word, en formato Doc, o está en formato PDF, y ese mismo documento contiene la misma información. O incluso una imagen está en un formato BMP, de mapa de bits, o en formato JPG, es decir, pero sigue siendo la foto. Distintos formatos, pero sigue siendo la foto, la misma información. Pues aquí ocurre lo mismo. El ARN tiene la misma información que el ADN, pero en otro formato. Es un formato donde no importa que le ataquen distintas enzimas. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque si el ARN se destruye, puedo hacer más copias de ese ARN. Manteniendo el original, yo puedo hacer todas las copias que quiera de ese ARN, cuando sean precisas. Por eso no es importante que este ARN salga al citoplasma de la célula y se pueda destruir. Eso es algo secundario y por eso es este método de transcripción. Partimos de una molécula de ADN. Vamos a hacerla sencilla con sus dos cadenas. Recordad, 3', 5' y 5', 3'. Aquí tenemos por ejemplo, adenina, timina y citosina. Y si aquí tenemos citosina, en la cadena opuesta habrá guanina, si aquí tenemos timina, aquí habrá adenina,
Si aquí no es timina, aquí habrá adenina, y si queremos adenina, aquí habrá timina. Eso seguro. Esta sería nuestra cadena ADN. Lo primero que tenemos que hacer es abrirla, separar las bases que están unidas entre sí. Eso lo hacemos con las mismas enzimas que habíamos visto en la replicación, con helicasas. Las helicasas separan la molécula de ADN. Y entonces ya tenemos un fragmento aquí arriba y un fragmento aquí abajo ya separado. Dijimos que había las ADN polimerasas de la replicación trabajaban en dirección 5', 3'. Pues aquí ocurre lo mismo. Aquí ocurre, lo que trabaja es una enzima llamada ARN polimerasa. La ARN polimerasa actúa igual, va añadiendo nucleótidos de dirección 5' a 3', va añadiendo en esa dirección. Si va añadiendo en esa dirección, significa que lo que voy a leer es la complementaria. Leeré desde 3' hasta 5'. Me explico con el ejemplo. Tenemos aquí el extremo 3' y tenemos el extremo 5'. Aquí tenemos adenina, timina y citosina. Y aquí tenemos la complementaria. Ya está separada, ¿vale? Va a leerse en esta dirección. Se va a leer en esta dirección porque el primer nucleótido que yo voy a colocar va a ser el que está en el extremo 3'. Será en este caso un nucleótido de ARN que es el uracilo. Recordad, en el ARN no hay timina. Por lo tanto, la complementaria de la adenina es el uracilo. Y este extremo será el 5'. Y como he dicho que el ADN va construyendo de 5' a 3', la dirección será esa, de 5' a 3', que como veis es la misma que de lectura de 3' a 5'. Es decir, una dirección es la que se sintetiza y otra dirección es la que se lee. Yo leo en esta dirección, pero sintetizo en esta otra. ¿Por qué? Porque tengo que sintetizar la complementaria a la que leo. Y si la ARN polimerasa solamente puede sintetizar en esta dirección, tendré que leer siempre esta hebra. ¿Vale? Bueno, entonces seguimos. Que aquí tengo timina, aquí tendré adenina. Adenina sí tiene el ARN, ¿eh? Aquí también adenina, que es su complementaria, y aquí la complementaria, que es la guanina. Y este será el extremo 3' del ARN. El ARN es monocatenario. Por lo tanto, si el ARN es monocatenario, vamos a poner aquí que esta es la molécula de ADN, solamente voy a hacer la transcripción de una de las cadenas, o la de arriba o la de abajo, no importa, pero solamente de una de ellas, no voy a hacer de las dos, estoy solo transcribiendo la información que está en esta cadena. La información de aquí abajo será una información también, pero distinta. Esta información será distinta a la de arriba y me va a dar un ARN distinto, ¿de acuerdo? Este sería un ARN, esta sería un ARN de esta cadena. El de aquí abajo será distinto. Y solamente se sintetiza un ARN. No se sintetizan los dos, solo uno, el de una de las cadenas. Hemos tomado este como ejemplo. Ahora lo que tengo es entonces una molécula de ARN mensajero. Este ARN mensajero es el que hemos dicho que está en la célula, en el núcleo celular, se sintetiza aquí, en el núcleo celular se sintetiza, pero sale al exterior. ARN mensajero. Este ARN mensajero necesita una maduración, ¿vale? Esta transcripción necesita una maduración. Hay que eliminar una serie de secuencias que no se van a leer posteriormente, que se llaman intrones. Se eliminan y nos da el ARN maduro. Este ARN maduro, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el lugar de síntesis de las proteínas. En las células eucariotas, el lugar de síntesis de las proteínas es el retículo
endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Ese es el lugar de síntesis de las proteínas. Y eso va a ser en otro proceso que veremos aparte, que es el proceso de traducción. El proceso de traducción, que será un proceso completamente distinto. Repito, vamos a hacer un breve resumen. Partimos de una molécula de ADN, que quiero coger la información de este ADN. No puedo sacarlo del núcleo porque se estropearía y entonces la célula ya no tendría de dónde sacar esa información. La célula dejaría de funcionar, se destruiría. Entonces la célula, la información la saco en otro formato, en formato ARN. ¿Cómo se hace? Por un proceso llamado transcripción. Transcribo. Es como una traducción. Vamos a ver, ¿no? Aunque la traducción es el siguiente. Es una transcripción. El mismo mensaje, pero en otro lenguaje distinto, en otro formato distinto. En otro formato. Empezamos por la molécula de ADN de la que saco la información. Se separan las hebras por medio de helicasas. Entonces, de una de las hebras, solo de una de las hebras, porque el ARN es monocatenario, no es bicatenario, solamente tengo una cadena, de una de las hebras se va a hacer la nueva molécula de ARN, de forma complementaria a esa cadena. Como veis, donde hay citosina pongo guanina, donde hay timina pongo adenina, donde hay timina pongo adenina, donde hay adenina pongo uracilo, que es exclusivo del ARN. Y se van añadiendo siempre en dirección 5', 3', se van añadiendo siempre. De tal manera que al final lo que tengo es una molécula nueva de ARN, que contiene la misma información que el ADN. Esta información, que es la información complementaria, como veis, pero es una copia, se ha transcrito, saldrá del núcleo para dirigirse al retículo endoplasmático rugoso, donde por un proceso llamado traducción se formarán las proteínas. Esta es la transcripción. En otro vídeo veremos el proceso de traducción.